Homelander, el narcisismo del poder y la pérdida de la humanidad. En el universo de The Boys, Homelander emerge como una figura que encarna el lado más oscuro del poder absoluto. A primera vista, su apariencia y habilidades lo colocan en el lugar del arquetipo del héroe, el salvador invencible, el protector de la humanidad. Sin embargo, bajo esa fachada se esconde una profunda disonancia entre el ideal heroico y la realidad del poder sin límites. Un poder que corrompe no solo las acciones, sino también la esencia misma de la humanidad. Homelander es visto durante toda la serie como el enemigo final a vencer, siendo tan poderoso, no solo por el poder brutal que tiene, sino por el desequilibrio narcisista que lleva consigo. Y cómo ha perdido toda la humanidad que tenía, al punto de tratar a los humanos como cucarachas, o seres que lo único para lo que sirven es ayudar a sentirse querido, algo que lo vuelve el ser más peligroso e importante de toda la serie. Desde una perspectiva filosófica, Homelander representa la culminación del narcisismo, llevado a su extremo más peligroso. Como un ser sobrehumano, su sentido de superioridad no solo es una construcción social, sino una realidad palpable. Sin embargo, esta misma superioridad lo aísla, creando una distancia insalvable entre él y el resto de la humanidad. En su mente, Homelander no es solo mejor que los demás, es un ser diferente, casi divino, y esta percepción de sí mismo lo desvincula de cualquier obligación moral o empatía hacia quienes lo rodean. La filosofía de Nietzsche, con su concepto del superhombre, ofrece un marco para entender a Homelander, pero con una importante distorsión. Mientras que el superhombre nietzscheano es un ser que trasciende la moralidad convencional para crear sus propios valores, Homelander es un superhombre fallido, alguien que en lugar de crear, destruye. Su poder no lo libera, lo encarcela en un ciclo de autoindulgencia y violencia, donde su deseo de control y adoración se convierte en una necesidad patológica. Este es el peligro inherente del poder sin límites, la erosión de la humanidad y la transformación del individuo en un monstruo, no por la falta de poder, sino por su exceso. Homelander es también una advertencia sobre la deshumanización que puede surgir cuando el poder se desliga de la responsabilidad y de la conexión con los demás. Su falta de empatía, su incapacidad para ver a los humanos como iguales, es un reflejo de cómo el poder puede distorsionar la percepción de uno mismo y del mundo. A diferencia de héroes que luchan con su humanidad y sus imperfecciones, Homelander se ve a sí mismo como un ser perfecto, y es precisamente esta falta de autocrítica lo que lo convierte en un tirano. No tiene límites, ni externos ni internos, y esta falta de restricciones morales o emocionales lo llevan a actuar con una brutalidad que refleja su vacío interior. La infancia de Homelander fue marcada por un entorno de aislamiento y abuso. Esto es fundamental para comprender su psicología y su posterior deformación moral. Criado en un laboratorio, privado de amor y afecto, y tratado como un experimento más que como un ser humano, Homelander fue sometido a un tipo de sufrimiento que deshumaniza y desarraiga, sin figuras parentales que le ofrecieran guía o cariño, y sin la oportunidad de desarrollar empatía o conexiones emocionales. Su niñez se convirtió en un terreno fértil para el resentimiento y la desconfianza. Ese trauma infantil no solo moldeó su percepción de los demás como meros objetos para ser manipulados, sino que también sembró en él una profunda necesidad de validación que nunca pudo satisfacer. La falta de afecto y la constante manipulación lo llevaron a desarrollar una fachada de invulnerabilidad, ocultando una fragilidad interna que lo atormenta. El sufrimiento que vivió de niño lo convirtió en un ser incapaz de sentir empatía o amor genuino, forzándolo a buscar en el poder y la dominación una compensación por el vacío emocional que lo ha consumido desde su infancia. Este trasfondo trágico subraya cómo el dolor y el abandono puede deformar a una persona, hasta convertirla en algo monstruoso, ilustrando el peligro de criar a alguien en un entorno desprovisto de humanidad. Otro aspecto filosófico crucial en la figura de Homelander es la exploración del vacío existencial que acompaña su poder absoluto. A pesar de su aparente omnipotencia, Homelander vive en un estado de perpetua insatisfacción, una paradoja donde su capacidad de obtener cualquier cosa no le trae verdadera satisfacción. Este vacío existencial
arraigado en su falta de conexiones humanas y su incapacidad para encontrar un propósito más allá del control y la adoración, lo convierte en un ser profundamente alienado. En este sentido, Homelander personifica la idea sartreana de que el poder absoluto, cuando no está anclado en una ética o relaciones significativas, lleva a una forma extrema del nihilismo, donde la vida pierde su sentido y el individuo queda atrapado en un ciclo interminable de búsqueda de validación externa, que nunca puede llenar el vacío interno. Este vacío se convierte en una fuente de desesperación y violencia, pues en su búsqueda desesperada de significado, Homelander no encuentra nada que lo complete, lo que lo impulsa a ejercer su poder de manera cada vez más destructiva. La relación de Homelander con su propia identidad también está profundamente afectada por su traumática infancia, lo que lo lleva a una crisis existencial permanente. Al ser criado en un entorno donde fue tratado como un objeto y no como una persona, Homelander nunca desarrolló un sentido estable de quién es realmente. Esta falta de identidad auténtica lo impulsa a construir una versión idealizada de sí mismo, una figura todopoderosa y venerada, pero esta construcción es frágil y constantemente amenazada por sus inseguridades internas. Sin un pasado que lo conecte con raíces humanas y sin relaciones que lo anclen a una realidad compartida, Homelander está perpetuamente en conflicto con su propia naturaleza, oscilando entre la megalomanía y la desesperación. Su búsqueda de identidad se manifiesta en la obsesión con la percepción pública y en una necesidad de ser visto como perfecto, lo que lo deja atrapado en una existencia donde su valor depende exclusivamente de la adulación externa. Esta desconexión de una identidad genuina lo convierte en un ser profundamente inestable, siempre al borde del colapso. Cuando su fachada es desafiada, revelando que a pesar de su inmenso poder, Homelander es prisionero de su propia construcción. En el fondo, Homelander es un personaje trágico, no porque sufre, sino porque ha perdido lo que lo hacía humano. Su poder, en lugar de engrandecerlo, lo ha despojado de su esencia, de su capacidad de sentir compasión, amor o arrepentimiento. Se convierte en un dios en su propio universo, pero un dios que en lugar de ser venerado, debe ser temido. Su historia es un recordatorio filosófico de que el poder, sin humanidad, no es más que una forma de esclavitud, donde el individuo, en su búsqueda de control absoluto, pierde lo que lo hace verdaderamente libre, su conexión con los demás y su capacidad para vivir una vida moralmente significativa. En última instancia, Homelander es un retrato inquietante de lo que sucede cuando un individuo es despojado de los elementos esenciales que conforman una identidad humana sana: amor, empatía y conexión genuina con los demás. Su historia no solo es la de un villano poderoso, sino la de un ser profundamente dañado, que en su búsqueda de sentido y de validación se convierte en el mayor peligro para sí mismo y para el mundo que lo rodea. La combinación de un pasado traumático, una identidad fracturada y un poder absoluto crea un cóctel destructivo que nos advierte sobre los peligros de la deshumanización y la soledad. Homelander nos desafía a reflexionar sobre la importancia de la humanidad en el ejercicio del poder y sobre cómo las raíces de la empatía y la compasión, si son cortadas en la infancia, pueden llevar a la creación de monstruos. Su historia nos recuerda que el poder sin límites, cuando no se equilibra con una profunda comprensión de la propia humanidad y la de los demás, inevitablemente lleva a la corrupción, al sufrimiento y a la pérdida total de lo que significa ser humano. Es una lección sombría, pero crucial, sobre la necesidad de criar a personas con amor y cuidado, y sobre los peligros de permitir que el poder, sin restricciones ni compasión, se convierta en el único propósito de la existencia. Si te gustó este resumen, ve y dale un like y comenta qué personaje quieres que analice en un próximo video. Sin nada más que decir, hasta la próxima.